vayamos a su sección favorita, qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy. Queremos compartirle la opinión del doctor Eduardo Sabugal, puesto que ha habido muchísima controversia alrededor de los libros de texto gratuitos, los planteamientos erróneos que se han hecho por parte de la ultraderecha, que consideran que son comunistas, que consideran que no tienen matemáticas y circunstancias relacionadas a la ciencia, situación que ya se desmintió. En los libros de quinto y sexto de primaria precisamente se aumenta el contenido de ciencias y por supuesto que hay matemáticas, pero todo esto lo va a platicar nuestro queridísimo doctor Eduardo Sabugal, catedrático, y hoy en su columna, ya la conoce usted, La Luneta. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal. Esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Se titula Fahrenheit 451 y la derecha mexicana. Fahrenheit 451 es una novela distópica escrita por el estadounidense Ray Bradbury, que plantea un futuro aterrador para la humanidad que bajo el totalitarismo experimenta una represión generalizada. Y dentro de esa represión policíaca de la sociedad se incluye el vigilar y castigar y, desde luego, quemar y destruir libros. De ahí que los personajes principales pertenezcan a una especie de brigada de bomberos que tienen la misión de incendiar cuanto libro se les cruce por el camino. Pues los libros representan un peligro para el Estado totalitario y alienante al que sirven. La novela que escribió Bradbury quizá haya sido concebida por la influencia del periodo macartista en Estados Unidos de Norteamérica, en el que se buscó eliminar el virus comunista. Pues la novela distópica del escritor fue escrita justamente en esa época. Fahrenheit 451, que trata sobre la censura, puede decirnos mucho de lo que la derecha mexicana actualmente tiene en mente, si es que hay algo así como una mente en ese sector. El personaje de Bradbury, el bombero jefe, Betty, en 1953, en medio del libro, hace una profecía, refiriéndose a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego en un futuro. Dice que no haría falta justamente quemar libros si se consiguiera que el mundo empezara a llenarse de gente que no leyera, que no aprendiera y que no supiera. Ese es el plan burdo de la reacción. Promover una sociedad alienada que no fuera capaz de leer, aprender y saber. Por desgracia, destruir libros total o parcialmente no solo es una ocurrencia de una novela distópica. Lo hicieron los nazis en 1934 y lo hizo Pinochet en Chile en 1973. TV Azteca contribuye con su programación basura a lograr, aunque sea parcialmente, el cometido de promover la ignorancia. El locutor demencial que llamó virulentos los libros de texto parece sacado precisamente de una novela distópica. Las sugerencias del dirigente del PAN, partido de raíces fascistoides y cristeras, no van desencaminadas en el mismo sentido, y de buena gana les gustaría quemar con un soplete los libros que la nueva escuela mexicana ha previsto para la educación de millones de niños y niñas en el país. La conclusión es sencilla. De retornar al poder en el 2024 la derecha, es decir, los grupos de poder que encarnan la ideología de la oligarquía, buscarán prender fuego al queroseno, real o simbólicamente, y perseguir a los lectores y lectoras críticos, que aún sientan la necesidad de pensar, ser críticos y conocer la historia. El otro personaje importante de la novela de Bradbury es Montag, que tiene una especie de conversión gracias a una mochila llena de libros. De ser un incendiario, pasa a convertirse en una suerte de bibliotecario que memoriza a Lincoln o a Sócrates. Carlos Monsiváis, hablando sobre la educación, mencionaba cómo se transitó en América Latina de históricos procesos alfabetizadores a la catástrofe educativa.
El funcionamiento de las repúblicas en América Latina se puede entender al advertir el peso del analfabetismo que predominaba a principios del siglo XX. La historia de nuestros países, incluido México, la hicieron en primera instancia los que impulsaron la alfabetización. Pero su error fue no adjuntar materiales de lectura que le imprimieran sentido a esa alfabetización. Y por eso, dice Monsiváis, el humilde y necesario proyecto utópico que era y es cada escuela llevaba dentro de sí el elemento que lo contrarrestaba, la ausencia de una biblioteca. Es decir, uno de los factores que puede revertir la catástrofe educativa y la desarticulación social es, sin duda, la creación y distribución de libros y, desde luego, el acto de lectura. Los libros como instrumentos de lectura no serán un remedio mágico, pues la catástrofe educativa a la que nos llevó el periodo neoliberal implicó varios procesos simultáneos. La incapacidad de las escuelas públicas y privadas de actualizar los métodos de enseñanza, por ejemplo, o el crecimiento de la población escolar, la disminución que durante décadas hubo de los recursos del Estado en el caso de escuelas públicas y escuelas normales y otros más. Sin embargo, la nueva escuela mexicana y sus libros, si logran escapar al fuego derechista, como seguramente pasará, permitirá remediar la catástrofe educativa mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la comunidad. Un conocimiento situado, pues la conciencia de los niños y niñas no es algo individual y mucho menos individualizado, sino que es el reflejo del sector de la sociedad civil en que participan los niños y niñas, de las relaciones sociales que se manifiestan en la familia, en el vecindario, el pueblo, su comunidad. Si no había unidad entre escuela y vida, y eso se reflejaba en la concepción y el diseño de libros, encargados muchos de ellos a editoriales privadas, era porque se habían planeado los programas escolares en el marco de una cultura fosilizada y anacrónica. El nexo entre instrucción y educación en la escuela, como pensaba Gramsci, solo puede representarlo el trabajo vivo del maestro y la maestra, puesto que son ellos los que conocen los contrastes entre el tipo de sociedad y de cultura que ellos representan y los representados por los alumnos y alumnas, y porque además conocen su tarea encargada de disciplinar y acelerar la formación de niños y niñas en una escuela activa y creativa, no coercitiva ni de pasatiempo, como hasta hace poco se concebía, para la formación de dóciles peones dentro del engranaje neoliberal. Frente a la embestida de los sopletes incendiarios, ya hubo una sabia y efectiva estrategia de contraataque. El presidente anuncia en la mañanera que habrá una conferencia vespertina para dar información sobre los libros de texto gratuitos que la SEP, a través de maestros y maestras, innovadores de la educación, realizó y diseñó y que distribuirá en el próximo ciclo escolar en las escuelas del país. También se publicó una carta de los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, pronunciándose en apoyo a la distribución del libro de texto en todas las primarias del país. La carta remataba diciendo, por el futuro promisorio de nuestra niñez, que nadie se quede sin sus libros. Estas acciones servirán de algo para contrainformar y para contrarrestar la campaña que la derecha reaccionaria ha emprendido. Sin embargo, los ataques seguirán y debemos estar atentos y fuertes para defender el liderazgo moral e intelectual de la Cuarta Transformación. Como siempre, muy interesantes los planteamientos del doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura. Muchas gracias por esta columna con una reflexión muy a fondo de los libros de texto y de los adversarios a los mismos, la exhibidota que les pone el doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura, como lo hizo aquella vez en la que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dieron un mensaje verdaderamente absurdo en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Un saludo al doctor Eduardo Sabugal. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Que de todas formas, quiero comentarle, perdón, interrumpo, ya está abierta la pizarra de Cepropía y en cualquier momento estará comenzando la conferencia de prensa mañanera. Pero antes de cualquier cosa, vamos a